Top 1. El arma del Mahabharata. En el año 3000 a.C., durante la decisiva guerra de Kurukshetra, descrita en la epopeya sánscrita Mahabharata, se desató un arma devastadora en el campo de batalla. Este suceso, según los antiguos textos indios, no se parecía a ninguna forma de guerra conocida en aquella época. Al contrario, era algo mucho más aterrador. El pasaje se lee con una claridad inquietante. Se disparó un único proyectil que brillaba con el resplandor de 10.000 soles. Generó un calor abrasador, una luz cegadora y una onda de choque que derribó elefantes y carros en kilómetros a la redonda. Las aves se incendiaron en pleno vuelo. Los ríos hirvieron. La tierra tembló bajo los pies de los guerreros. Lo que antes era un campo de batalla estratégico se transformó en segundos en un páramo de tierra quemada y arena fundida. Pero esta no era una guerra moderna. Según el texto, ocurrió en una era en la que la metalurgia era primitiva y los ejércitos luchaban con espadas, lanzas y arcos. Sin embargo, el Mahabharata describe efectos que guardan un parecido asombroso con una detonación nuclear. Los supervivientes que regresaron de la zona de explosión sufrieron pérdida de cabello, desprendimiento de la piel y enfermedades misteriosas, síntomas que reflejan de forma escalofriante el envenenamiento por radiación. Se decía que los caballos y el ganado cercano se desplomaron sin heridas, con sus órganos internos licuados. Los investigadores modernos, especialmente a mediados del siglo XX, empezaron a trazar paralelismos entre estos versos y las consecuencias de los bombardeos atómicos. En 1945, poco después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, se le preguntó al físico estadounidense J. Robert Oppenheimer si la prueba Trinity había sido la primera explosión nuclear de la historia. Su espeluznante respuesta fue: sí, en la era moderna. Los estudios arqueológicos en la antigua ciudad de Mohenjo-Daro, en el actual Pakistán, sacaron a la luz ruinas donde los esqueletos yacían de la mano en las calles, algunos con niveles de radiación más de 50 veces superiores a lo normal. Cerca de allí, capas de arena vitrificada indicaban una exposición al calor extremo, posiblemente de miles de grados, para la que no se ha encontrado ninguna explicación volcánica o natural. A pesar de estas anomalías, no se iniciaron investigaciones oficiales. No se formaron comités científicos. Las autoridades indias acordonaron partes de las zonas de excavación. Los círculos académicos occidentales descartaron las afirmaciones considerándolas, en gran medida, metafóricas o una exagerada licencia poética. Con el tiempo, los rumores sobre una guerra nuclear en la antigüedad se desvanecieron en el ruido de fondo de las teorías de la conspiración. Pero si la descripción del Mahabharata coincide con tanta precisión con los efectos nucleares modernos, ¿quién o qué poseía tal poder hace más de 5.000 años? ¿Podría ser que las civilizaciones antiguas tuvieran acceso a conocimientos que hoy hemos perdido? ¿O fue esta historia el recuerdo mitologizado de un suceso real transmitido durante siglos, velado tras el lenguaje de dioses y demonios? Las imágenes por satélite de la región de Kurukshetra no muestran ningún cráter, ninguna zona de explosión, nada que indique tal catástrofe. Y sin embargo el texto permanece inalterado, detallado, específico, como si alguien en algún lugar quisiera que se preservara el recuerdo. Si el arma descrita en el Mahabharata fue real, entonces nuestra comprensión de la historia tecnológica es fundamentalmente errónea, una verdad que posiblemente fue borrada, no olvidada. Top 2. El barco volador egipcio. En el año 1240 a.C., en los muros del templo de Seti I en Abidos, los egiptólogos descubrieron una serie de tallas que desafiaban cualquier interpretación convencional. Entre ellas, un glifo captó la atención del mundo, una imagen detallada que recordaba a nada menos que una máquina voladora. Con un fuselaje largo, una cabina redondeada y alas simétricas, guardaba una similitud inquietante con un avión moderno. Pero eso era solo el principio. Los textos del antiguo Egipto, especialmente los hallados en los textos de las pirámides y más tarde en el Libro de los Muertos, se refieren repetidamente a la barca de Ra, un vehículo hecho de fuego y luz que cruzaba el cielo durante las horas de oscuridad.
Esta nave celestial no era una metáfora poética. Según las inscripciones, emitía sonidos de trueno, rasgaba las nubes y fue vista descendiendo a la tierra, transportada por vientos que no eran de este mundo. Una traducción describe la nave brillando en oro y llamas, cuya presencia hacía temblar el suelo a su paso. Los sacerdotes registraron informes sobre columnas de luz que descendían de ella, y los aldeanos que afirmaban haberlo presenciado eran a menudo llevados por los guardias del templo para ser interrogados o nunca volvían a ser vistos. La llamada barca solar no se representaba meramente como un medio de transporte simbólico de los dioses, sino como un objeto real y poderoso que alteraba el entorno e infundía asombro. En 1891, el explorador y místico británico H. Carter documentó un oscuro fragmento de papiro hallado cerca de Luxor. El fragmento, hoy perdido, describía, según se informa, un arca de metal, con forma no de barco, sino de ala de un gran pájaro, que hablaba con tonos que destrozaban la piedra. Aunque muchos descartaron el texto como apócrifo, el propio Carter insistió en que era auténtico, anotando más tarde en su diario que los sacerdotes temían a las cosas nacidas del cielo más que a la muerte. Salto a la egiptología moderna. El debate sigue siendo polarizado. Los académicos convencionales interpretan estos textos y tallas como un simbolismo estilizado, quizás distorsionado por siglos de copia y erosión. Otros sugieren, sin embargo, que se está pasando por alto un relato más profundo, uno en el que los dioses no representaban meramente fuerzas de la naturaleza, sino que eran recordados como seres que descendieron del cielo en vehículos tecnológicos y que más tarde fueron divinizados a través de milenios de mitificación. Para complicar las cosas, existe el fenómeno del palimpsesto en la talla, donde relieves antiguos son raspados y se esculpen nuevas inscripciones encima. Algunos investigadores argumentan que las imágenes más parecidas a aviones en Abidos surgieron involuntariamente por el solapamiento de capas de glifos. Sin embargo, esta explicación no tiene en cuenta las descripciones textuales preservadas de forma independiente durante siglos, que informan de un vehículo que se movía sin velas, viento ni agua. Más aún, los primeros textos cristianos coptos, escritos más de 1000 años después, siguen refiriéndose al carro de fuego de Ra y advierten de que su regreso señalaría el fin de la era actual. Incluso en su teología adaptada, perduró el recuerdo de algo antinatural que cruzaba el cielo. Si el barco volador era solo una metáfora, ¿por qué necesitaba guardias? ¿Por qué su aparición estremecía edificios e infundía terror? ¿Y por qué no existen metáforas comparables para naves celestiales en otras civilizaciones fluviales de la misma época? La idea de que el antiguo Egipto simplemente inventó estos encuentros es cada vez más difícil de defender si se estudia la constancia, el asombro y el terror asociados a este llamado barco. Quizás los dioses nunca navegaron el Nilo, quizás volaron muy por encima de él. Top 3. La puerta al cielo sumeria. Hacia el 2100 a.C., en las profundidades de la antigua ciudad de Nippur, los arqueólogos descubrieron una serie de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que figuraban entre los primeros textos escritos de la civilización humana. Entre ellas se encontraba un pasaje que destacaba no por su lenguaje, sino por sus implicaciones. Describía una estructura llamada Duran-Ki, que se traduce literalmente como el vínculo entre el cielo y la tierra. Para la mayoría de los estudiosos, esto se interpretó como una metáfora poética. Pero el resto del texto se negaba a doblegarse ante tal interpretación. Describía un lugar de encuentro donde los dioses descendían y regresaban, accesible solo a través de una puerta de luz rodeada por un zumbido vibrante. Se alzaba sobre una tierra donde no sopla el viento, donde el suelo está seco y sin embargo nunca hay polvo, y donde ningún pájaro vuela. Una tierra que no fue hecha por manos, suspendida bajo la bóveda de las estrellas. Más que un simple mito, el texto esbozaba procedimientos detallados para aproximarse a la estructura, cánticos específicos, la sincronización según la alineación celestial y rituales de aislamiento. Del sacerdote que entraba se decía que quedaba cambiado para siempre y, a veces, nunca regresaba. La descripción recuerda a ritos de iniciación,
pero también apunta a algo más: el contacto con una fuerza o dimensión más allá de lo físico. Otros textos del Enuma Elish y la epopeya de Etana retoman temas similares: viajes al cielo, visitantes de arriba y estructuras que brillaban en el desierto sin proyectar sombra. Una tablilla de arcilla que hoy se conserva en el Museo de Pérgamo de Berlín muestra incluso una plataforma escalonada rodeada de rayos radiantes y custodiada por híbridos animal-humanos. Algunos interpretan esto como un sigurat estilizado, otros como una especie de antigua rampa de lanzamiento. El elemento más inquietante aparece en los cilindros de Gudea, dos inscripciones que describen cómo el rey Gudea de Lagash recibió en sueños instrucciones de un ser que brillaba como el bronce pulido, quien le explicó cómo debía construir un Eninu, un templo destinado a conectar el cielo y la tierra. El ser describió una cámara de encuentro donde las estrellas se acercaban y la luz fluía como el agua. Este lenguaje, antiguo, críptico y, sin embargo, extrañamente evocador de fenómenos electromagnéticos o gravitatorios, no encaja con el tono de los rituales religiosos. Sugiere observación directa, experiencia física y recuerdo. Los académicos modernos descartan generalmente estos relatos como alegorías espirituales o metáforas de observaciones astronómicas, pero otros señalan las repetidas referencias a estructuras físicas reales que aún no han sido localizadas, pero que se describen mediante coordenadas relativas a constelaciones y equinoccios. Y a diferencia de otros mitos, estas historias no terminan en tragedia o castigo divino, terminan en silencio, como si algo hubiera sido apagado, oculto o borrado. Para empeorar las cosas, muchos de los sitios asociados con estas tablillas son hoy inaccesibles debido a zonas de conflicto, saqueos o presencia militar permanente. Algunos sospechan que las restricciones sirven para proteger el patrimonio cultural, otros creen que algo más valioso o peligroso yace bajo la arena. Si realmente existió una puerta, un portal o una estación descrita por la civilización más antigua de la Tierra, ¿por qué se menciona en múltiples epopeyas con detalles consistentes y rituales que son más procedimentales que religiosos? Y si solo fue una metáfora, ¿por qué todavía se siente como una advertencia? Top 4. El gigante del cielo. En el año 467 Anarexto, un terremoto cerca de la ciudad de Fanagoria, en el extremo oriental del Mar Negro, dejó al descubierto una cueva que había permanecido sellada durante siglos. En su interior, unos campesinos locales descubrieron fragmentos de un extraño pergamino, escrito no en pergamino o papiro tradicional, sino en piel de animal tratada, oscurecida y endurecida. Este documento, traducido posteriormente por eruditos en la corte de Pericles, describía un suceso tan asombroso como aterrador. El pergamino hablaba de una cosa de las estrellas, con forma de hombre que descendió envuelta en fuego. No descendió lentamente como un dios del Olimpo, sino que impactó violentamente contra la tierra, creando un enorme cráter que brilló durante 3 días y envenenó el río cercano. Según el informe, el ser que emergió de allí medía más de 30 pies de altura, su piel era como el hierro pulido y sus ojos emitían un humo azul. Los aldeanos que se acercaron a él enfermaron, los animales huyeron, los niños desaparecieron. Se dice que el ser se tambaleó sin emitir ningún sonido y luego se desplomó, con su cuerpo parcialmente incrustado en la roca, imposible de mover. Poco después llegó una procesión de sacerdotes acompañados de soldados. El pergamino termina abruptamente con una nota escalofriante. Se nos ordenó no volver a hablar nunca más del hombre del cielo, y así lo olvidamos hasta que regresó el temblor. La mayoría de los historiadores han descartado el pergamino como una falsificación helenística o un relato alegórico influenciado por mitos presocráticos sobre los titanes. Sin embargo, fragmentos del rollo han sido confirmados y fechados en el período clásico. Aún más curiosas son las pruebas geológicas en la misma región. Un cráter de impacto de 600 pies de ancho en las afueras de la actual Tamán, Rusia, que muestra signos de deformación mineral por alta presión, una señal clásica de un impacto de meteorito. Sin embargo, no se han encontrado fragmentos de meteoritos conocidos en el cráter, ni hierro ni níquel, nada metálico en absoluto.
solo silicio fundido y un extraño residuo que recordaba a la arcilla quemada. Las tradiciones orales locales persisten hasta hoy, historias de un dios durmiente enterrado en la colina, un lugar donde las brújulas fallan y no crece vegetación. Estas historias fueron descartadas durante mucho tiempo como supersticiones, hasta que una expedición geológica en 2004 informó de interferencias electromagnéticas y picos de radiación inexplicables en la zona. El misterio se complementa con un antiguo bajorrelieve griego hallado en las ruinas de un templo cercano. Muestra una figura humanoide descendiendo de una franja de llamas en el cielo, con los miembros rígidos, rodeada de aldeanos que se cubren el rostro. La escultura fue tallada décadas después del suceso descrito en el pergamino y podría haber sido un monumento silencioso o un registro prohibido. ¿Podría haber sido el gigante una observación temprana de una nave espacial o, peor aún, de su piloto? ¿Y si el cuerpo nunca fue movido, sigue allí bajo capas de tierra y negación? El lenguaje del pergamino difiere de cualquier otro mito de la época. No es poético, no es moralizante, es descriptivo, incluso clínico, como si hubiera sido escrito por alguien que intentaba preservar no una leyenda, sino un recuerdo. Si el pergamino es auténtico y el suceso real, entonces el primer contacto con algo que no es de esta tierra quizás no sea un fenómeno moderno. Podría haber ocurrido ante los ojos de todos y luego, como tantas otras verdades anteriores, fue enterrado. Top 5. El triple sol romano. En el año 74 d.C., el historiador romano Plinio el Viejo registró en su Historia Natural un suceso celestial que desafiaba tanto a la ciencia como a la superstición. En una tarde despejada en el norte de Italia, cerca de la ciudad de Mediolanum, la actual Milán, los ciudadanos se reunieron para presenciar un fenómeno que los dejaría sin palabras durante generaciones. Según el relato de Plinio, 3 soles se elevaron en el cielo, todos ardiendo con el mismo brillo, y permanecieron inmóviles durante el tiempo que dura una oración. Esto no fue una metáfora, fue una observación documentada de un respetado erudito romano, cuyos escritos formaban parte de los registros oficiales del imperio. Plinio describió el suceso con una actitud de precisión objetiva. Estaban dispuestos en un triángulo, escribió, y proyectaban sombras en ángulos opuestos. El aire se calentó, pero los vientos se calmaron. Luego se desvanecieron como uno solo en la niebla. A primera vista, esto podría parecer un raro engaño atmosférico, un fenómeno conocido como parhelio o falso sol, causado por cristales de hielo que refractan la luz solar en nubes cirros altas. Sin embargo, los registros romanos continúan de una manera que la meteorología moderna no puede explicar. Un segundo informe, descubierto en 1938 en los Annales Maximi, el archivo estatal del Senado romano, anota que los templos de toda la región permanecieron cerrados durante días, y los sacerdotes declararon el suceso como una ruptura en el orden de los cielos. El informe menciona que el ganado se negaba a comer, las aves daban vueltas en el mismo radio durante horas, y 2 torres de vigilancia en la provincia occidental de la Galia se incendiaron sin rayos ni llamas. El fenómeno duró casi 4 horas, mucho más que cualquier parhelio jamás registrado, y fue visible no solo en Mediolanum, sino que, según los informes, llegó hasta el sur, en las colinas cercanas a Roma. Aún más enigmática es la reacción de la cúpula romana. El emperador Vespasiano ordenó silencio. Todos los pergaminos que se refirieran a los triples soles debían ser retirados de las bibliotecas estatales. Los testigos fueron ignorados o trasladados. En una escalofriante nota conservada en el diario privado de un senador, aparece la frase: «El cielo se rompió y se nos ordenó olvidar». Siglos después, en 1571, el astrónomo italiano Giovanni Battista Riccioli se refirió al triple sol de antaño, al intentar describir otro misterioso suceso observado cerca de los Alpes. No lo comparó con ilusiones ópticas, sino con motores celestiales que abren nuevas puertas en el firmamento. E incluso hoy se dice que los archivos vaticanos albergan una sección sellada con la inscripción Sol Triplex 74 AC, cuyo contenido se desconoce.
Si esto fue simplemente un truco atmosférico, ¿por qué las autoridades romanas lo trataron como una crisis teológica? ¿Por qué cerraron los templos y por qué se silenció la discusión pública? ¿Por qué se ocultaron copias de los registros, algunos de los cuales fueron redescubiertos por azar casi 2000 años después? Queda una posibilidad. Lo que los romanos presenciaron aquel día no fue un truco de luz, sino una ruptura en su realidad, un vistazo a algo que se encontraba tras el cielo que creían conocer. Y si sus registros son correctos, aquello no ascendió, apareció. Top 6. Las ruedas de trueno tibetanas. En el año 826 d.C., los monjes del remoto monasterio de Sami, el primer monasterio budista del Tíbet, descubrieron un conjunto de textos antiguos ocultos en un cofre de cobre sellado bajo el suelo de la biblioteca. Escritos en una escritura prebón conocida solo por unos pocos iniciados, el pergamino estaba quebradizo y la tinta desvaída, pero el mensaje resonaba con una claridad aterradora. Hablaba de los Drongtal, traducido libremente como las ruedas que rugen, de las que se decía que se usaban en la época anterior a los reyes. Dispositivos que podían convocar truenos sin nubes y sacudir montañas sin tocarlas. El manuscrito describía un ritual sagrado conocido solo por altos iniciados. Cuando se realizaba en ciertas mesetas montañosas, los Drongtal debían activarse alineándolos según constelaciones específicas y concentrando el sonido a través de cuernos cónicos y cámaras de metal pulido. Una vez activado, el dispositivo emitía una vibración profunda y resonante, un pulso tan intenso que podía partir la piedra, destrozar árboles e impedir que las aves volaran. Según el texto, antaño se arrasaron valles enteros, no por la guerra, sino por la activación errónea de estas ruedas de trueno. Su uso fue finalmente prohibido, pues se consideraron demasiado poderosas para permanecer en manos mortales. Los dispositivos, o quizás sus planos, fueron sellados en bóvedas de piedra en el Himalaya, custodiados por el silencio y la nieve. Las interpretaciones modernas varían. Algunos académicos creen que los textos se refieren a un trueno simbólico, una metáfora del despertar espiritual o del poder interno, pero otros argumentan que las descripciones son demasiado físicas, demasiado específicas. Los pergaminos anotan frecuencias acústicas exactas, diagramas geométricos de los dispositivos cónicos y advertencias sobre su aplicación dirigida. Un pasaje incluso advierte: no apuntes la rueda hacia el valle, a menos que desees deshacer lo que los dioses han formado. En 1968, durante una misión secreta de investigación a gran altitud, ingenieros militares chinos documentaron una actividad sísmica inexplicable cerca de Langtang, Nepal, una región que antaño albergó plataformas ceremoniales Bön. No había fallas geológicas en la zona, sin embargo, rocas del tamaño de un buey habían sido partidas limpiamente por la mitad, sin signos de impacto o presión. Expediciones posteriores a cuevas cercanas sacaron a la luz artefactos de bronce en forma de campana con grabados inusuales, anillos de ondas sinusoidales superpuestas y mapas estelares centrados en la constelación del dragón. Aunque estos artefactos siguen siendo clasificados como secretos por las autoridades locales, las filtraciones fotográficas en 1993 desencadenaron una ola de especulaciones sobre armas acústicas en la antigüedad. Curiosamente, la investigación acústica moderna confirma que las ondas sonoras de baja frecuencia, infrasonidos, pueden causar náuseas, desorientación o incluso hemorragias internas en caso de exposición prolongada. En pruebas militares se han desarrollado dispositivos sonoros dirigidos que corresponden a ciertos patrones descritos en el manuscrito. Sin embargo, ningún dispositivo moderno conocido puede generar efectos a la escala descrita en estos textos antiguos. Si las máquinas de trueno tibetanas fueron reales, ¿quién las construyó? ¿Y por qué fueron finalmente ocultadas y olvidadas? ¿Eran restos de una tecnología perdida, una que no se basaba en el fuego o el metal, sino en la resonancia y la geometría? El silencio que rodea a estos textos sigue siendo casi absoluto. Según se informa, los monjes que los descubrieron volvieron a sellar el cofre y juraron no copiarlos ni traducirlos jamás.
Pero persisten los rumores de que una transcripción parcial llegó a un archivo privado en Lhasa, hoy inaccesible para todos los investigadores extranjeros. Si el sonido por sí solo podía nivelar montañas, ¿qué más hemos pasado por alto en la antigua ciencia de la vibración? Top 7. Los gigantes de Qumran. En 1947, unos pastores beduinos en las cuevas de Caliza de Qumran, junto al Mar Muerto, tropezaron con uno de los hallazgos arqueológicos más explosivos de la historia de la humanidad, los manuscritos del Mar Muerto. Entre ellos, enterrados bajo capas de polvo y olvido, yacían pergaminos fragmentados cuya descifración ocuparía a los estudiosos durante décadas. Sin embargo, un pergamino destacaba, un texto que incluso los académicos más cautos admitían que no tenía parangón en ninguna doctrina religiosa conocida. Se llamó el Libro de los Gigantes. A diferencia de los otros manuscritos que se centraban en leyes, profecías o rituales, el Libro de los Gigantes detallaba sucesos de una época en la que seres llamados Nefilim caminaban sobre la tierra. Estos no eran humanos ni tampoco dioses. Se describían como los descendientes de los vigilantes, seres que descendieron del cielo y tomaron a mujeres humanas, creando una raza de híbridos antinaturales. Se decía que los gigantes eran enormes, capaces de hazañas más allá de la fuerza humana, pero atormentados por una angustia interna y una ira incontrolable. Lo que hacía que el texto fuera tan inquietante era su tono. No era mítico ni poético, se leía como una confesión. Los gigantes hablan de sueños en los que una gran tablilla era sumergida en agua y se disolvía, y en los que un árbol era arrancado de la tierra y lanzado al vacío. Estas imágenes son interpretadas por seres angélicos como un juicio divino, una inundación destinada a borrar la corrupción que habían traído. Pero más allá de los fragmentos, el manuscrito se vuelve más específico. Una sección describe un momento en que los Nefilim miraron al cielo y vieron cómo se cerraban las puertas y los vigilantes se retiraban al reino superior. Otra relata una asamblea en la que intentan construir una torre de sonido para llamarlos de vuelta. Estos pasajes sugieren una comprensión con base tecnológica o energética que va mucho más allá del simple uso de la piedra y el fuego. Algunos estudiosos creen que los conocimientos de los gigantes abarcaban la astronomía, la metalurgia y el armamento, indicios de que no solo vivieron entre humanos, sino que también aceleraron el desarrollo tecnológico temprano. Otros argumentan que eran historias de advertencia destinadas a mostrar los límites divinos, pero las descripciones físicas son detalladas. Un fragmento menciona extremidades como columnas de bronce y una voz que hacía que la tierra se resquebrajara. El pergamino termina abruptamente. No se conserva un relato completo, pero la implicación es inequívoca. Estos seres no fueron aniquilados por la guerra o el tiempo, fueron borrados. El Vaticano nunca se ha pronunciado públicamente sobre el Libro de los Gigantes. Del mismo modo, la Autoridad de Antigüedades de Israel tampoco ha publicado la transcripción completa de varios fragmentos relacionados. ¿Por qué? Si estos textos son puramente míticos, ¿por qué resuenan en todas las culturas, desde los Nefilim de la tradición hebrea hasta los titanes de Grecia y los asuras de la India? ¿Por qué cada civilización recuerda una época en la que seres del cielo vinieron, alteraron el orden natural y fueron derribados? Y si tales seres existieron alguna vez, ¿qué se perdió realmente con su desaparición? ¿Conocimiento, poder, una conexión con algo o alguien más allá de la Tierra? O lo que es peor, ¿son los gigantes no un mito del pasado, sino una advertencia de lo que podría regresar? Top 8. La Guerra Celestial Maya. En el corazón de las tierras altas de Guatemala, tallado en roca volcánica y transcrito posteriormente por misioneros del siglo XVI, se encuentra el Popol Vuh como texto sagrado de la creación de los mayas quiché. La mayoría lo considera un relato mítico, una mezcla de cosmología y folclore. Sin embargo, en lo más profundo de sus capítulos se encuentra enterrado un pasaje que se desvía bruscamente de la metáfora y el ritual. Relata una batalla en el cielo. Según el Popol Vuh, se libró una guerra sobre la tierra entre dos facciones: los señores de Xibalbá, dioses del inframundo, y seres celestiales vinculados a la luz.
El relato describe grandes fuegos que cortaban el cielo, serpientes de humo y truenos que sacudían los árboles desde sus raíces. En un momento dado el cielo se abrió y reveló un espejo que mostraba el fin del mundo. Un pasaje informa de que los ríos se convirtieron en ceniza y las piedras bajo las montañas lloraron. Se dice que bosques enteros se incendiaron sin llama, las cosechas se volvieron negras en minutos. Los aldeanos que miraban hacia el cielo partido caían al suelo gritando, cegados no por la luz del sol, sino por algo mucho más violento. Lo que hace extraordinarias estas descripciones no es solo su vivacidad, sino su especificidad. Los quiché no tenían palabras para armas avanzadas, ni lenguaje para aviones o misiles. Sin embargo, el texto se refiere a lanzas de fuego celestial, seres envueltos en cubiertas zumbantes y un rugido que precedía al rayo. Estas no son las herramientas de los dioses, se asemejan a los ecos de una guerra tecnológica. Algunos investigadores modernos han interpretado el relato como un recuerdo lejano de un evento de impacto celestial, quizás un cometa o meteorito que se desintegró en la atmósfera. No obstante, el texto lo presenta claramente como un conflicto, no como un desastre natural. Tras la destrucción hay intención, estrategia y represalia. El misterio se complementa con una serie de glifos precolombinos descubiertos en la ciudad en ruinas del Mirador, al norte de la región Quiché. Estas tallas, datadas en el 300 a.C., muestran figuras en el cielo encerradas en óvalos que parecen emitir rayos hacia el suelo. Están rodeadas de imágenes de personas huyendo, árboles retorcidos y nubes en espiral. Las inscripciones no ofrecen una explicación clara, solo más preguntas. Según se informa, los sacerdotes españoles que tradujeron el Popol Vuh tuvieron dificultades con estos pasajes. En algunas versiones se omitieron o modificaron secciones enteras que describían la guerra celestial. Un fraile franciscano describió la historia como demasiado peligrosa para la mente pública. Su nota al margen dice sencillamente, diabólico o verdadero, demasiado vívido para ser descartado. Hoy en día, pocos historiadores convencionales se ocupan de esta sección del Popol Vuh. Se trata como una alegoría, pero sus paralelismos con otros relatos antiguos de una guerra en el cielo, desde los textos védicos de la India hasta los mitos nórdicos del Ragnarok, apuntan a algo más universal, quizás un recuerdo compartido a través de los continentes. Si los mayas recordaban un conflicto real, ¿quiénes eran los combatientes? ¿Por qué se vio afectada la tierra por lo que ocurría en los cielos? En si esto era meramente un mito, ¿por qué todavía se siente como el informe de un testigo ocular? Top 9. El registro chino del fuego celestial. En el siglo IV a.C., en una tumba real del estado de Wei, se descubrió una serie de antiguas crónicas chinas conocidas como Yushujinian o los Anales de Bambú. Grabado en estrechas tiras de bambú y conservado durante siglos en tarros de laca, el texto ofrece una cronología detallada de las primeras dinastías. Sin embargo, entre los registros de coronaciones e inundaciones, se encuentra una única entrada que ha desconcertado a los historiadores desde entonces. El registro afirma que durante el reinado del emperador Yao, un gobernante semi-mitológico datado tradicionalmente en el 356 a.C., cayó del cielo un fuego que rugía como 1000 dragones e iluminaba el día como si fuera noche. Añade que un objeto plateado desgarró las nubes, cayó a la tierra con un grito como de trueno y partió la montaña como un melón. La tierra circundante se ennegreció y el propio aire se volvió ceniza. A diferencia de los presagios típicos o las advertencias astrológicas comunes en los primeros textos chinos, este relato no contiene metáforas ni interpretaciones rituales. Es observador, objetivo. Termina con una frase inquietante. Una figura salió del fuego, pálida como el hueso y muda como la piedra. El pueblo no se atrevió a acercarse. Durante años el pasaje se descartó como una alegoría, quizás un relato adornado de un impacto de meteorito o una erupción volcánica. Sin embargo, investigaciones geológicas recientes en la meseta de Loess, cerca de la actual provincia de Shanxi, han revelado algo más extraño.
Las imágenes por satélite y las muestras de núcleos han identificado un enorme cráter elíptico enterrado bajo siglos de sedimentos. La composición de la zona de impacto muestra cuarzo vitrificado y rastros de descargas de plasma de alta energía que normalmente no se asocian con impactos naturales de meteoritos. El arqueólogo chino Jiang Wangshu describió la zona en un informe privado de 2007 que se filtró posteriormente en Internet como un lugar con anomalías electromagnéticas, ausencia de vida orgánica y condiciones del suelo consistentes con una exposición a radiaciones de alta frecuencia. Su equipo encontró fragmentos de compuestos metálicos que no son nativos de la región, incluida una aleación plateada que permaneció resistente a la corrosión incluso después de una exposición prolongada al ácido. Las leyendas locales en torno al sitio añaden otra capa de misterio. Desde hace más de 2000 años, los aldeanos advierten sobre el hombre blanco del cielo, un ser al que describen como mudo, sin ojos y envuelto en luz. La zona sigue considerándose maldita, ningún animal pasta allí, las brújulas se vuelven locas y los intentos de construir carreteras en la región han fracasado repetidamente debido a fallos inexplicables de la maquinaria. El misterio se complementa con un antiguo disco de bronce hallado en una tumba cercana. Está grabado con patrones en espiral y mapas estelares que no están alineados con el cielo terrestre actual, sino con una constelación de hace más de 10.000 años. Algunos creen que se dejó para recordar el suceso o al visitante. Si los anales de bambú describen realmente una visita y no meramente un impacto cósmico, entonces podría tratarse de uno de los registros escritos más antiguos de un encuentro con algo que no es de este mundo. Si realmente una figura salió de ese cielo ardiente, como afirma el texto, ¿para quién estaba destinada? Top 10. El Sol Negro Nórdico. En algún momento entre los siglos X y Vidakak, un escaldo anónimo en los fiordos de Islandia, azotados por el viento, compuso una de las profecías más impactantes de la literatura nórdica antigua. Llevaba el nombre de Voluspa, o la profecía de la vidente, y constituye el poema de apertura de la Edda poética, un texto fundamental de la mitología nórdica. La mayoría la conoce por su visión apocalíptica del Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Sin embargo, en sus versos se oculta un relato mucho más críptico: la llegada del Sol Negro. El pasaje en cuestión reza: el sol se vuelve negro, la tierra se hunde en el mar, estrellas calientes llueven desde el cielo, el vapor se eleva en fuego, altas llamas lamen el propio cielo. Para algunos, esta es la representación poética de una erupción volcánica. Sin embargo, los estudiosos especializados en cosmología nórdica observan que el lenguaje difiere de las metáforas tradicionales. El texto continúa: entonces se erigirá un salón de oro, más brillante que el sol, y de él descenderán los guardianes del tiempo, envueltos en hielo y fuego. Lo más inquietante, no obstante, es una estrofa raramente traducida, omitida en muchas versiones modernas, en la que la vidente describe un momento en que el cielo se resquebrajó como piedra quebradiza y se abrió una boca sobre el polo. Habla de una criatura de metal y hambre que se deslizó por la grieta, con ojos como soles y un aliento lo suficientemente frío como para robar el tiempo. Esta imaginería no aparece en ningún otro lugar de la mitología nórdica. No se corresponde ni con dioses, ni con monstruos, ni con gigantes. Se lee como una intrusión, algo ajeno al sistema mitológico. El texto describe una sombra que cae sobre los 9 mundos, proyectada no por un dios, sino por una cosa sin nombre, más antigua que la primera helada. En 1904, durante un trabajo de traducción del lingüista noruego Olav Jørgensen, se descubrió una nota al margen en una copia antigua en pergamino de la Voluspa. Decía simplemente: estas líneas no son del poeta, son de antes. La implicación es que ciertas estrofas son incluso anteriores al mito en el que fueron insertadas, posiblemente fragmentos de un recuerdo oral preservado de una era anterior y olvidada. Las interpretaciones astronómicas modernas han intentado relacionar el Sol Negro con un eclipse solar,
quizás acompañado de una lluvia de meteoritos o un invierno volcánico. Sin embargo, esta explicación no puede dar cuenta de las vívidas referencias a distorsiones temporales, criaturas metálicas y guardianes de un salón dorado. Si solo fuera simbolismo mítico, ¿por qué es tan detallado mecánicamente? Además, se han registrado anomalías magnéticas alrededor de Snæfellsjökull, el volcán cubierto por un glaciar que a menudo se asocia con el inframundo nórdico. Las brújulas se desvían, las aves se niegan a anidar y al menos 2 expediciones informaron de alucinaciones sensoriales al acampar en el borde de su cráter. El folclore local llama a la zona la boca del cielo profundo, una frase que coincide de forma inquietante con la visión de la vidente. Si el sol negro era una metáfora poética de un desastre natural, ¿por qué se incluyeron elementos de estructuras artificiales, máquinas y seres que descienden de la luz? Si no era una metáfora, ¿qué era entonces? La profecía no termina con la redención, sino con el silencio. La vidente no ofrece esperanza, solo el regreso de algo antiguo, algo que los propios dioses temían. Quizás los dioses no cayeron en el Ragnarok, quizás huyeron. A través de culturas y épocas, estos textos antiguos presentan un enigma recurrente, no mediante la invención, sino mediante la descripción. Ya sea grabado en arcilla, impreso en bambú o susurrado en versos épicos, cada documento captura silenciosamente un suceso que, por toda lógica, no debería haber ocurrido en su era. Naves en el cielo, batallas sobre las nubes, máquinas de sonido, seres que no son del todo humanos. Los relatos son demasiado detallados, demasiado específicos y están demasiado extendidos como para ser descartados como una coincidencia. En lugar de considerar estas historias puramente como mitología, un enfoque más fundamentado las considera como memoria cultural, filtrada a través del lenguaje, las creencias y el tiempo. Al despojarlas de su simbolismo, los relatos subyacentes apuntan a encuentros con fenómenos que estaban fuera del alcance tecnológico o científico de su época. Estas no eran explicaciones, eran registros. El hecho de que tantos de estos textos hayan sido minimizados, alterados o excluidos del discurso histórico convencional dice quizás menos sobre su validez que sobre nuestra incomodidad a la hora de reexaminar marcos de trabajo aceptados. El pasado en toda su complejidad a menudo se resiste a la simplicidad, y estos escritos, sea cual sea su origen, complican la línea temporal que hemos aceptado. Puede que nunca comprendamos del todo lo que presenciaron estas civilizaciones, pero descartar sus relatos de antemano conlleva el riesgo de perder más que la perspectiva. Conlleva el riesgo de borrar las preguntas que intentaron preservar, no para provocar ni para sensacionalizar, sino quizás simplemente para recordar. Y eso, en sí mismo, podría ser el acto más humano de todos. Si estos relatos sobre tecnología antigua y visitantes celestiales han cambiado su forma de ver nuestra historia, suscríbase al canal y denos un like. Estamos desenterrando verdades que el tiempo intentó sepultar. Ayúdenos a sembrar las semillas de una nueva comprensión del futuro. El próximo tesoro oculto de la historia será revelado pronto.